Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia de la Gracia, y todos quienes nos acompañan en nuestros estudios bíblicos del día jueves. Es un honor para mí poder estar con ustedes en esta oportunidad, sobre todo teniendo en consideración que por la voluntad de nuestro Señor, el día de hoy estamos finalizando esta serie de estudios que comenzamos hace un par de meses, este breve panorama de la historia de la Iglesia, donde hemos ido abordando en conjunto con mi hermano Alberto algunos aspectos relevantes, algunos aspectos importantes a tomar en consideración dentro de la historia de la Iglesia. En algunos casos hemos destacado características positivas, acontecimientos que nos llenan de alegría y de gozo al poder contemplar la Iglesia, pero en otras oportunidades hemos estado tocando situaciones, momentos, puntos de vista y personajes que no han sido necesariamente beneficiosos para la historia de la iglesia. Pero es finalmente a partir de estos elementos positivos y elementos negativos que se construye de alguna forma el devenir del cristianismo. Algunos obviamente con errores, otros con aciertos y otros completamente fuera del marco de lo que podemos llamar cristianos, ¿verdad? Pero vamos a comenzar entonces esta nueva lección. Yo quiero pedirle que nos acerquemos al Señor en oración, agradezcamos a Dios por este momento, por este estudio, por este tiempo que tendremos de análisis y de acercamiento al tema con el que cerraremos este estudio. Le invito entonces a que tengamos un momento de oración en la presencia de de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, hacia nuestras vidas, porque nos diriges, Señora, en todo tiempo, porque nos acompañas, Señor, porque nos sustentas, Señor, porque juntamente con darnos a Cristo y entregarnos los beneficios de su sacrificio, eh, juntamente con Él, Señor, nos das todas las cosas que necesitamos, Señor. Gracias porque eres sabio, Señor, eres un Dios muy bueno con nosotros, Señor, y estás siempre cuidando de nosotros, siempre proveyendo para nuestro bien, Señor. Te damos gracias por este tiempo de estudio en el que podemos, Señor, apartar de nuestro día estos minutos para estar en un tiempo de inquietud, en reflexión, estudiando estas temáticas tan importantes y tan relevantes. Señor, queremos pedirte que tú puedas dirigir nuestras vidas, queremos pedirte que tú puedas de alguna manera, Señor, eh, transformar este estudio, este tiempo, en un momento de crecimiento espiritual, en un momento de edificación para nosotros como tu iglesia, Señor, no como simplemente información, datos, Señor, nombres, fechas, lugares, sino que un conocimiento que pueda engendrar en nosotros a través de tu Espíritu Santo edificación y crecimiento espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, y exaltamos y glorificamos tu nombre a través de esta actividad. Te damos la gloria, Señor. Amén. El día de hoy, amados hermanos, como lo dice el título de de nuestra transmisión, nos enfocaremos en en un momento, o más que un momento de la historia, en un enfoque de de la historia cristiana de la iglesia que ha sido denominado como teología feminista. Estamos viviendo un periodo en la historia de la iglesia muy convulso, un periodo muy tirante, por decirlo de alguna manera, de distintos frentes, de distintos flancos, y uno de esos flancos que tensionan a la iglesia, que tensionan al cristianismo, tiene que ver justamente con el feminismo, al punto de que se denomina, ¿verdad?, a un enfoque en particular como teología feminista. Vamos a ver en el desarrollo de nuestro estudio del día de hoy que el concepto es apropiado en cuanto de alguna forma describe ciertas características de una forma de pensar y de interpretar la Biblia, pero no pudiésemos nosotros como cristianos bíblicos y comprometidos con la escritura, con la inerrancia, con la infalibilidad, con la suficiencia de la escritura, validar este tipo de perspectivas o este tipo de puntos de vista. Pero para poder tener una idea, una noción de esta teología feminista,
por decirlo de alguna forma, es necesario que podamos tener una visión un poco más amplia de un proceso, ¿verdad?, que excede las paredes de la iglesia y que es justamente el movimiento feminista dentro de la historia. Es muy importante para poder entender esta teología feminista, este enfoque, este punto de vista del cristianismo, como lo podamos llamar o como lo querramos llamar, poder estudiar el surgimiento del movimiento feminista. Evidentemente, esta es una perspectiva global y una perspectiva amplia del tema. No estamos o no pretendemos hacer una definición o una lectura acabada y detenida, ¿no es cierto?, particular sobre el asunto, sino más bien, como les decía, un enfoque global, una perspectiva amplia que nos permita y que nos ayude a entender mejor determinados aspectos de este movimiento, de este punto de vista o de este llamado o denominado teología feminista. Y evidentemente, en un momento, ¿verdad? Esto que parte con un enfoque quizás secular o fuera de los marcos institucionales de la iglesia, en un momento va a ingresar a la iglesia y en un momento se va a desarrollar en la iglesia. Y como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, no, no solamente nos quedamos con los aspectos centrales, fuertes, ¿verdad? O el impacto del 100% de la teología feminista, sino que vamos a ver, a observar cómo en las iglesias en la actualidad existen pequeños resabios y muchas veces sin intención o sin el deseo de poder implementar un programa feminista, se dan ciertos pasos en el ordenamiento eclesiástico que dan cuenta de los efectos de este movimiento o de esta denominada teología feminista. Entonces, lo primero que tenemos que considerar, a lo primero que tenemos que hacer referencia, es evidentemente al origen de este movimiento. Es una manera de acercarnos, ¿verdad? Como les decía, desde un punto de vista general, amplio, global, teniendo en cuenta los principales protagonistas, ya lo que se denomina también como los principales autores que desde un punto de vista intelectual dan espacio y dan pie para lo que se denomina, ¿no es cierto?, y se desarrolla como el feminismo. Y cuando hablamos del feminismo, hablamos siempre de un feminismo de primera ola, de un feminismo de segunda ola, algunos, ¿no es cierto?, en la actualidad nos quieren hablar de un feminismo de tercera ola, y de alguna manera nos permite entender este ordenamiento, estos impulsos, estos pulsos, ¿verdad?, del movimiento, estos pulsos ideológicos que van surgiendo en distintos momentos, por eso se habla de una primera ola, de una segunda ola, de una tercera ola, y que van definiendo el movimiento desde puntos de vista, desde características, desde incluso definiciones conceptuales distintas, ¿ya? El feminismo de la primera ola no es exactamente igual que el feminismo de la segunda ola, y el feminismo de la segunda ola, vamos a ver, no, aunque es muy parecido, tampoco es igual al de la tercera ola, o sea, son feminismos porque tienen como eje central la reivindicación de los derechos de la mujer, pero tienen énfasis distintos, tienen puntos de partida distintos y evidentemente también tienen puntos de llegada distintos. Entonces, en este feminismo de primera ola, nos tenemos que remontar a la primera mitad de los años 1700, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿verdad? No es algo que pasó el año pasado o hace 20 años, 30 años, sino que estamos hablando de probablemente 300 años atrás, cuando una inglesa, una autora inglesa, Mary Wollstonecraft, escribe un libro que titula Una vindicación de los derechos de la mujer. Eso es fundamentalmente el nacimiento del feminismo, es, ¿no es cierto?, esta idea de que existen ciertos derechos que comparten los seres humanos, hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres, estos derechos están siendo lesionados, están siendo coartados, están siendo dañados y no están permitiendo el pleno ejercicio de estos derechos a partir de estructuras sociales, estructuras económicas, estructuras políticas que no permiten el desarrollo y el desenvolvimiento justo de la mujer en la sociedad, en la familia, en la economía, en la política, etcétera. Poco tiempo después, menos de un año después de la publicación de este libro de esta autora inglesa, aparece en Francia otra autora, Olympe de Gouges, que publica ya no un libro tan grande, ¿no es cierto?, como el anterior, sino que más bien un panfleto, una pequeña obra, ¿no es cierto?, titulada Los derechos de la mujer. Una vez más, este enfoque, ¿verdad?, en la reivindicación de estos derechos que
a partir del análisis que realizan estas autoras, estas ideólogas, ¿no es cierto?, de este movimiento de primera ola del feminismo, identifican estos derechos que no están siendo respetados a las mujeres. Luego, poco tiempo también, muy poco tiempo también, Judith Sargent publica, una norteamericana, un libro que lleva por título Sobre la igualdad de los sexos. Y estamos viendo entonces esta idea, ¿verdad?, de ciertos derechos que son del ser humano, pertenecen a la persona humana, indistintamente si esta persona es hombre o si es mujer, y bajo la lógica o bajo la óptica de estas autoras de feminismo de primera ola, estos derechos no están siendo respetados en el caso de la mujer, están siendo, como les decía, lesionados, están siendo pasados a llevar, están siendo dañados por estructuras sociales, políticas, económicas, incluso culturales. Y de ahí en adelante, desde esta primera mitad del siglo XVIII, ¿no es cierto?, del año 1700 en adelante, nos vamos a encontrar con una serie de otros autores, pensadores, feministas, pensadoras fundamentalmente de nacionalidad europea, de nacionalidad inglesa, francesa, italianas, alemanas, norteamericanas, ¿verdad?, que van a estar estableciendo, van a ir eh, sumando, ¿no es cierto?, elementos a este análisis y a este debate respecto de los derechos de las mujeres. Podemos nombrar a Elizabeth Cady Stanton, que es una de las más famosas, ¿no es cierto? Esta norteamericana que escribe una Biblia, la Biblia de la mujer, ¿no es cierto? Un libro en donde ella reinterpreta versículos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que habían sido interpretados tradicionalmente desde una perspectiva, según ella, masculina, machista, lo hace ahora de una perspectiva feminista, ¿no es cierto? Y así hay distintos nombres, Harriet Taylor también, ¿no es cierto? Incluso un filósofo muy famoso de este periodo, John Stuart Mill, que fue un fuerte defensor, ¿no es cierto?, un liberal, fuerte defensor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aquí está el punto, ¿no es cierto? Este feminismo de primera ola está enfocado en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estas pensadoras van a ir influenciando, ¿verdad? Van a ir defendiendo con fervor y poco a poco dejando una profunda influencia en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, y van a entregar todo un marco teórico para el desarrollo de posteriores formulados y postulaciones en función de esta idea del feminismo. Pero cuando pasamos del siglo XVII al siglo, perdón, del XVIII al XIX, nos vamos a encontrar con ya algunos acontecimientos bien importantes y bien relevantes que dan se desarrollan en este periodo. ¿Cuál es uno de esos elementos o acontecimientos importantes? Es la denominada Declaración de los Sentimientos, ¿ya? La Declaración de los Sentimientos es una declaración, ¿no es cierto?, que surge a partir de una convención que se celebra en Seneca Falls, en Nueva York, en el año 1848, a la mitad del siglo XIX, y esta declaración, ¿no es cierto?, a partir de esta convención se ratifica, ¿no es cierto?, esta declaración de los sentimientos, que es una declaración escrita para defender justamente los denominados derechos naturales de la mujer, ¿ya? Estas autoras, estas mujeres que celebran esta convención, a partir de esta declaración, van a denunciar, ¿ya?, que las mujeres están impedidas de tener posiciones igualitarias con los hombres en relación a los hombres en la sociedad. Las mujeres tienen peores trabajos, ¿no es cierto? Las mujeres no tienen un trato equitativo, no tienen un sueldo equitativo respecto al sueldo de los hombres, y evidentemente establecen que las mujeres están siendo excluidas o han sido excluidas de las distintas profesiones dentro de la sociedad. Han sido dejadas fuera de la medicina, dejadas fuera de la abogacía, las universidades no quieren abrir las puertas, sus puertas hacia las mujeres, y dentro de esas tareas, dentro de esas labores en las cuales las mujeres están desplazadas o no tienen espacios de participación igualitaria en conjunto con los hombres, nos encontramos justamente con el espacio de la iglesia. La iglesia es también, en el punto de vista de estas mujeres, un espacio de desarrollo personal, social, profesional, que está siendo vetado y está siendo cerrado para las mujeres.
es evidentemente esta denuncia tiene también una connotación social. Es mujeres que están denunciando, ¿no es cierto?, una especie de doble moral que se encontraba en la sociedad, en donde ciertas situaciones que la sociedad condenaba para las mujeres no las condenaba para los hombres. Ciertas situaciones que eran mal vistas para las mujeres no eran mal vistas para los hombres. Ciertas penas, ciertos castigos sociales que se daban a las mujeres no se daban a los hombres, específicamente en el caso, ¿verdad?, de crímenes, por ejemplo, de naturaleza sexual. Hay un caso muy conocido en la historia de Chile de principios del siglo XX, donde hay un hombre que dispara a su mujer, obviamente la mata, y dentro de el juicio que se lleva a cabo, el juez determina, ¿no es cierto?, que este hombre no es culpable, o aunque es culpable, queda excluido de cualquier pena porque la mujer le había sido infiel. Por lo tanto, era un antecedente suficiente y necesario para que este hombre tomara, ¿no es cierto?, una pistola y pudiese disparar a su mujer y este hombre no iba a la cárcel. Evidentemente hay ahí una condena penal distinta, ¿no es cierto?, respecto de una mujer que cometiera el mismo crimen. Y esas situaciones se evidenciaban y se daban, era algo común durante este periodo. Pero lo relevante de esta declaración de los sentimientos, estamos hablando del año 1848, es que fue un marco profundamente significativo para el movimiento feminista, un documento no fundacional, porque ya, como les decía, desde ya el año 1700 aparecen estos escritos, estos textos, estos panfletos, pero sí esta declaración entrega un marco significativo a este movimiento. Las reclamaciones ya eran en su gran mayoría justas, eran consistentes, o sea, que alguien diga que una persona que comete un delito, ¿no es cierto?, porque es hombre va a tener un castigo, porque es mujer va a tener otro castigo, evidentemente era algo que era justo de poder reclamar, ¿verdad? Era justo de poder eh, eh, protestar. Por esto, evidentemente, por esta mezcla entre elementos de justicia, elementos de coherencia, con otros elementos que estaban en el discurso feminista, hace que el movimiento vaya ganando muchos adeptos y rápidamente, a pesar de que estas barreras que estaban puestas al ejercicio de estos derechos de las mujeres eh, iban, ¿no es cierto?, avanzando y estos ideales se iban transformando cada vez más, ya no en un documento escrito en un libro, sino que en ideales y en ideas, ¿no es cierto?, que eran defendidas por los distintos estamentos de la sociedad. Se comienzan a partir de este periodo en adelante, ¿verdad?, a establecer leyes de divorcio que eran también proclives a la mujer y no solamente a los hombres, cambios drásticos en el estado de la mujer, en el matrimonio, respecto al patrimonio que la mujer podía tener o que la mujer no podía tener, respecto a la disposición y libertad que la mujer podía actuar estando casada y evidentemente ya avanzando esto, comienza la inmersión de la mujer en el mundo educativo profesional, ¿ya? No solamente la mujer iba al colegio a aprender, ¿no es cierto?, a coser, a las labores de hogar y listo, y se iría a retirar, ¿no es cierto?, a su casa, sino que ahora iba a ser abierto un espacio para el desarrollo profesional. A principios del siglo XX tenemos por lo menos aquí en nuestro país las primeras mujeres que desarrollan ciertas profesiones, las primeras abogadas, los primeros médicos, ¿ya? Y así sucesivamente se van integrando al mundo profesional e empiezan a ingresar ya a partir de las primeras décadas del siglo XX al mercado del trabajo, al mundo laboral, y ya como una fuerza competitiva, ya no simplemente como había sido hasta ese momento, sino que ya desarrollar trabajos remunerados y en distintas escalas y en distintos niveles. Obviamente las mujeres que alcanzaban mayor instrucción quizás podían estar compitiendo, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, las que no tenían que estar en las mismas condiciones de siempre, pero ya hay un génesis de esta ocupación, ¿no es cierto?, de esta reivindicación efectiva de los derechos de las mujeres en la sociedad. Muchas barreras, como les decía, políticas, económicas, legales y educativas que restringían la participación de la mujer en estas áreas del quehacer humano se fueron removiendo y comienza, ¿no es cierto?, la mujer a involucrarse, a ingresar a estos espacios, a estas plataformas en las que le habían sido vetadas y en las que había sido restringida su participación y su acceso
hasta siglos anteriores. Y luego comienza, ¿no es cierto?, el siglo XX, aparece ya el siglo XX con un personaje muy importante a la hora de analizar, de entender y de comprender el feminismo, y es nada más ni nada menos que Simone de Beauvoir. Esta filósofa, pensadora e intelectual francesa es fundamental en la fase, ¿no es cierto?, de la construcción del feminismo moderno, tal como lo conocemos al día de hoy. Y su obra más fundamental de esta feminista francesa es El segundo sexo. En el año 1949, ¿no es cierto?, escribe este libro en donde van a ser definidas los puntos de vista fundamentales y principales de lo que va a ser el día de hoy el feminismo moderno. ¿Qué es lo que dice esta autora? Dice que la mujer siempre ha sido definida y diferenciada tomando como marco de referencia al hombre y no, ¿no es cierto?, a ella misma como referencia de su propia existencia, sino que siempre ha sido referida, definida, identificada, entendida, estudiada en función del hombre. Ella entonces postuló que el sexo masculino tomaba como relación, ¿no es cierto?, a sí mismo para definir todo el mundo entero. Todo era medido y todo era definido en función del hombre, incluyendo a las mujeres, quienes eran definidas, según su pensamiento, y juzgadas por este patrón de masculinidad o por este patrón masculino predominante. Las mujeres son entonces, bajo su punto de vista, un no esencial, un otro no esencial, ¿verdad? Es el hombre, es lo masculino lo que define toda la sociedad. Observa esta escritora francesa que la falta de igualdad en el estatus sexual y en las distintas áreas de la sociedad, como la economía, la industria, la política, la educación y hasta en el lenguaje, las mujeres son forzadas por los hombres a conformarse y a modelarse a aquellos que los mismos hombres habían creado para su beneficio y para su placer. Las mujeres eran un sujeto entonces de opresión política, sexual, económico, educacional, cultural, en cualquier área del quehacer humano, las mujeres estaban siendo forzadas, ¿no es cierto?, a tomar el modelo y a tomar la estructura que beneficiara a los hombres, para el beneficio de los hombres. A las mujeres no les era permitido, dice esta autora, y no eran animadas a hacer o a llegar a hacer otra cosa más que lo que se dictaba, ¿no es cierto?, por el hombre. Lo que el hombre necesitaba de la mujer. ¿Qué era lo que el hombre necesitaba de la mujer? Eso era entonces lo que a la mujer se definía o lo que la mujer estaba llamada a hacer. Cocina, iglesia e hijos. Ese era este dicho que se ocupaba, ¿no es cierto? La mujer es para la cocina, para la iglesia y para los hijos. Ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Que de alguna manera, según esta autora francesa, es lo que define a las mujeres. Y evidentemente la mujer estaba destinada desde este punto de vista solamente para su existencia, estaba destinada solamente a la conveniencia y al placer de los hombres. Esta autora francesa establece, obviamente, es una intelectual en primer lugar, ya es una intelectual, es parte del mundo universitario, ¿no es cierto? El lenguaje que utiliza muchas veces es un lenguaje filosófico, un lenguaje técnico, pero va a llegar en la década de los 60 otra autora, pero ya con un lenguaje más popular, ¿no es cierto? Que es Betty Friedan, eh, y esta es una periodista norteamericana que va a tomar, ¿no es cierto?, los conceptos filosóficos, técnicos de esta autora francesa y los va a hacer más fácil de asimilar para la mujer moderna, publicando un libro denominado La mística femenina, en donde un poco a partir de este análisis que hace Beauvoir, va a examinar, ¿no es cierto?, el papel de la mujer norteamericana, va a examinar el papel de la mujer norteamericana y llega a las mismas conclusiones. Las mujeres fueron enseñadas, ¿no es cierto?, para buscar satisfacción solo como esposa y solo como madre. Eso va a decir las mujeres, la mujer norteamericana ha sido diseñada, ha sido enseñada por la cultura, por la sociedad, por la estructura social, cultural, para que su participación sea como esposas o como madres en la sociedad. Las mujeres, ¿no es cierto?, van a tomar un rol infantil, ¿no es cierto?, son como niñas, son livianas, son femeninas, son pasivas, son cómodas.
lo único, ¿no es cierto?, para lo que están disponibles es para la cama, para la cocina, para el sexo, para los bebés y para la casa. Ese es el ámbito de desarrollo de la mujer y eso es lo que la estructura social, ¿no es cierto?, ha establecido y ha ordenado para lo que es y lo que debe ser la mujer. Esta autora, ¿no es cierto?, afirma también que eh, la, la mujer está eh, eh, funcionando, ¿no es cierto?, en esta estructura, en esta estructura. Y la única mujer, la única forma de que la mujer pueda salir de ahí es que empiece, ¿no es cierto?, a reflexionar seriamente acerca de quién es ella misma, empiece a conocerse y empiece ella misma a definir su futuro, su destino y lo que ella quiere para sí. Ella, Friedan, va a bautizar el dilema de las mujeres, este problema que atormenta a las mujeres, como un problema sin nombre. Ese es el, como ella lo vino, un problema sin nombre. Y estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, con Beauvoir, que la liberación de las mujeres requería cambios estructurales profundos en la sociedad. Y las mujeres tenían que tener el control de sus propias vidas, tenían que definirse a sí mismas y tenían que dictar ellas mismas su propio destino. Y tenían que vencer, tenían que destruir este modelo, esta estructura social, ¿no es cierto?, este problema sin nombre que las tenía bajo opresión. Y aparece, ¿no es cierto?, en la década de los 70, 60, perdón, otra autora feminista, Kate Millett, quien va a acuñar, ¿no es cierto?, este concepto que está hoy día muy de moda y que va a caer pero de cajón en este análisis que hacen estas anteriores autoras norteamericanas y francesas, y va a utilizar el término patriarcado. ¿Cuál es el problema sin nombre? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es esa estructura social, cultural, política, económica, eclesiástica que está sometiendo a la mujer, que está aplastando sus derechos y que la está transformando en un ser frívolo, sin sentido, definido en relación a otro, no esencial? Es el patriarcado. Es el patriarcado. O sea, este gobierno del padre, este gobierno del hombre, este dominio social del macho, que pone a la mujer en una posición de inferioridad y de servidumbre. Y es justamente a partir de este momento, a partir del análisis de estas autoras, en donde se identifica el enemigo. ¿Cuál es el enemigo de las mujeres? Es el patriarcado, esta estructura social de opresión que pone a la mujer en un lugar de inferioridad y de servidumbre. Esta palabra entonces definía de manera muy, muy específica y muy ad hoc lo que las demás autoras habían tratado de explicar, ¿no es cierto? Y de identificar en siglos anteriores incluso. Se logra identificar y ahora a partir de esta autora se logra ahora también nombrar. Entonces, de acuerdo con las autoras feministas, el patriarcado es el poder de los hombres que oprime a las mujeres y que es, en última instancia, el responsable de la infelicidad y de la falta de desarrollo de las mujeres en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la tarea del feminismo? Lo escuchamos, ¿no es cierto?, en las consignas, cuando vemos la noticia, cuando pasamos por el centro, cuando vemos algún video en internet. ¿Cuál es la consigna? La destrucción del patriarcado. La destrucción del patriarcado, desde el punto de vista feminista, va a traer la realización de la mujer, la liberación de las mujeres del patriarcado, va a permitir que ellas puedan llegar a ser, ¿no es cierto?, todo lo que su potencial les permite ser felices, ¿no es cierto?, y con un sentido de autosatisfacción completo y pleno. Eso es un muy breve resumen, amados hermanos, amados amigos, un muy breve resumen de lo que es el surgimiento, ¿no es cierto?, del movimiento feminista y de sus principales ideas. Como les digo, esto no es algo acabado, ¿verdad? Yo no pretendo a usted acá que ya estamos listos, ya sabemos todo lo que es el feminismo y lo conocemos porque el hermano Samuel hizo esta exposición. No, no, no. Aquí hay mucho más que quizás que estudiar, que aprender y le invito a que también pueda en algún momento, en algún tiempo, interiorizarse, conocer un poquito acerca de esto para estar un poco claro de el espíritu de este siglo, ¿verdad? Que está imbuido de este pensamiento feminista. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con, ya hablamos del surgimiento del feminismo fuera, ¿no es cierto?, en el mundo, fuera de la iglesia. Ahora
el surgimiento del movimiento feminista dentro de la iglesia, el surgimiento del movimiento feminista dentro de la iglesia. Y para ello, ¿no es cierto? Una vez más vamos a considerar ciertos autores, autoras fundamentalmente, que han estado diciendo durante algún tiempo ciertas cosas y que han tenido ya impacto dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y podemos considerar en primer lugar la autora Catherine Bliss, ya quien en el año 1952 realizó, ¿no es cierto?, publicó un libro denominado, titulado El trabajo y el estatus de la mujer en la iglesia. Y ese libro es el marco inicial del movimiento feminista dentro de la iglesia cristiana. Y este libro es un estudio, ¿no es cierto? En realidad es un libro que surge a partir de un estudio que esta autora Catherine Bliss realiza, y está basado en una encuesta sobre las actividades y los ministerios en los cuales las mujeres cristianas estaban comúnmente involucradas en las distintas iglesias. Y Bliss, ¿qué fue lo que observó? ¿Cuál fue su análisis? ¿Cuál fue lo que identificó como punto central? Identificó que a pesar de que las mujeres estaban muy involucradas en la vida de la iglesia, participaban activamente en las actividades eclesiásticas, la participación de ellas, la participación de las mujeres en la iglesia, estaba limitada a papeles auxiliares, desde su punto de vista, papeles auxiliares, ¿no es cierto?, tales como participar en la escuela dominical y ser parte de las misiones. ¿Cuál fue otra de las conclusiones a partir de esta encuesta, de este estudio que Catherine Bliss logró extraer? Las mujeres no participaban en los puestos de liderazgo en la iglesia, en los puestos de liderazgo tradicionalmente aceptados, tales como la enseñanza, la predicación, la administración de la iglesia, el evangelismo. Aunque desde el punto de vista de Catherine Bliss, muchas mujeres parecían estar muy preparadas y tenían dones en estas áreas, o sea, tenían capacidades desde su punto de vista en estas áreas como la enseñanza, la predicación, la administración y el evangelismo, su actuar estaba ligado y estaba, ¿no es cierto?, encerrado en lo que tenía que ver con la escuela dominical y otras labores de servicio que ella denomina como auxiliares. Y obviamente este libro de Catherine Bliss no es solamente una descripción, ¿no es cierto?, sino que es también un llamado al activismo. Llamó, ¿no es cierto?, a la iglesia a hacer una reevaluación de los papeles del hombre y de la mujer en la iglesia, particularmente lo que tiene que ver con la ordenación al ministerio de las mujeres. Y aquí nos encontramos entonces, como les decía, estaba hablando recién de 1700, 1800, 1900, década del 40, década del 50, y ya en la década del 50, esto que estaba convulsionando a la sociedad, estas ideas feministas desarrolladas por estos autores franceses, norteamericanos, etcétera, tienen también un eco en el mundo de la iglesia. Y así como se decía que en la economía, en la cultura, ¿no es cierto?, y en la familia, en la sociedad en general, la mujer estaba siendo oprimida por este sistema patriarcal, donde era el hombre quien la definía se definía a sí mismo y definía a la mujer en función del mismo. También, según esta autora, a partir de este análisis que hace de la realidad de la iglesia es también un lugar en donde no se están dando un ejercicio pleno de derechos para las mujeres, específicamente en lo que hace relación con eh, con la ordenación, con la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Y esto va a dar pie, ¿no es cierto? La obra de Bliss va a dar pie, como dice Augusto Nicodemus, como una munición para los activistas cristianos. Va a cargar las armas de los activistas cristianos que durante la década del 60 están, ¿no es cierto?, embobados con la lucha por los derechos políticos, sociales. Para ellos, ¿no es cierto?, el cristianismo se define por la lucha por la igualdad social, la igualdad racial, ¿no es cierto?, la igualdad de género, y ellos, juntamente con feministas de la sociedad secular, van a comenzar a manifestar este descontento por el tratamiento diferente que van a recibir las mujeres a causa del sexo, de su sexo, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Periódicos evangélicos, ese mismo año, el año 1961 en adelante, van a comenzar a publicar artículos sobre el síndrome de las mujeres limitadas a los papeles de casa y de esposa. Se va a dar entonces un espacio de difusión para estas ideas. En estas
periódicos, ¿no es cierto?, cristianos, evangélicos, pero con un tinte evidentemente editorial, no simplemente periódicos que entregan noticias, sino que son espacios de opinión y desarrollo de ideas. Se va a argumentar que las mujeres estaban siendo restringidas, que estaban siendo, volvemos a ocupar este vocabulario anterior, lesionadas en el ejercicio de ciertos derechos en relación a los hombres en el caso de la iglesia. Los hombres pueden ser ministros ordenadas, pero las mujeres no lo pueden ser. A las mujeres se les imponen barreras ministeriales, no pueden estar en la enseñanza, no pueden estar en el pastorado, no pueden estar en el liderazgo, no pueden estar en la consejería, y esas barreras hay que quitarlas de en medio. Las mujeres desean participar de la vida religiosa a un nivel más significativo, dicen estos autores, ¿no es cierto? No solamente quieren estar en la costura, no solamente quieren estar dirigiendo los kioscos en la iglesia, los bazares, o no quieren solamente estar sirviendo la mesa de la Santa Cena. Quieren estar también en los papeles de liderazgo, quieren ocupar también los roles en donde permitan ellas, donde ellas puedan desarrollarse a plenitud, donde ellas puedan encontrar un espacio de significado para sus vidas y de autorrealización. Ellas, a partir del ejercicio pleno de sus derechos, de sus facultades, de sus talentos, pueden también, dicen estos activistas, contribuir en el desarrollo de la iglesia. Entonces, activistas cristianos, ¿no es cierto?, Catherine Bliss, y ya de manera más institucionalizada vamos a tener el papel del Consejo Mundial de Iglesias. Esta organización, ¿verdad?, paraeclesiástica establece que es tiempo de hacer algo, ¿verdad? Es tiempo de hacer algo y no simplemente estar como Consejo Mundial de Iglesias pasivos y observantes respecto a este problema y a este conflicto que se está comenzando a generar en la iglesia, ¿ya? Y en el año 1961, estamos hablando de los mismos años, el Consejo Mundial de Iglesia distribuye también un documento denominado En cuanto a la ordenación de las mujeres. ¿Y qué hace este documento? Llama a las iglesias afiliadas, es una invitación, ¿no es cierto?, a las iglesias afiliadas a que hicieran un reexamen de sus tradiciones y de sus leyes y de sus ordenanzas eclesiásticas en función de abrir espacios para la participación en el liderazgo, en el ministerio ordenado a las mujeres. Esto va a dar pie para que a partir de esta década de los 60, varias denominaciones van a comenzar a aceptar que el cristianismo, ¿no es cierto?, hasta ese punto había sido patriarcal y había estado restándole derechos, espacios de participación a las mujeres, por lo tanto, era la hora de liberar a las mujeres de esta opresión patriarcal, de esta opresión social, de estas estructuras de opresión, ¿no es cierto?, de este patriarcado que está coartando los derechos de las mujeres. Y es así como metodistas, bautistas, episcopales, presbiterianos, congregacionalistas, luteranos, se van a poner de acuerdo en algo. Después de que habían estado siempre discutiendo este tema, no, ahora van a tener algo en común, algo que va a ser transversales a todos. ¿Cuál va a ser esto en común? La mujer en la iglesia necesita participar del liderazgo, necesita ser parte del ministerio ordenado. Eso evidentemente va a generar que se entienda, se valore y se defina el liderazgo ordenado, ¿no es cierto?, el ministerio ordenado dentro de la iglesia como un espacio donde puede ser compartido en igualdad de derecho entre hombres y entre mujeres. Y evidentemente, así como desde el punto de vista social, los movimientos feministas fuera de la iglesia van a hacer avanzar esta agenda feminista fuera de la iglesia y van a hacer que existan cambios culturales, existan cambios a nivel de la legislación, ¿no es cierto?, existan cambios profundos en la estructura de la sociedad. De la misma manera, a partir de la década de los 60, estos feminismos, estos movimientos feministas cristianos van a poner, ¿no es cierto?, en paralelo sus agendas para empezar a empujar estos cambios que están aconteciendo en la sociedad secular, ahora también en la iglesia, anulando desde su punto de vista cualquier diferencia de papeles y de roles que pueda existir entre un hombre y una mujer. Este tema entonces, amados hermanos, de la necesidad de que la mujer se definiera
en sí misma va a tomar parte en el debate eclesiástico, va a tomar parte, ¿no es cierto?, en los círculos eclesiásticos y ahora, desde este punto de vista que abre estos espacios, que libera esta actuación, las feministas, ¿no es cierto?, los feministas, las feministas van a establecer y va a quedar así asignado y consignado de que las mujeres deben permitirse de hacer todo lo que los hombres pueden hacer en la iglesia de la misma manera y con el mismo reconocimiento. Esto es realmente lo que constituye una verdadera igualdad entre hombres y entre mujeres. Y así, ¿no es cierto?, de ahí en adelante nosotros nos vamos a encontrar de este ingreso, ¿verdad?, de estas ideas a la iglesia cristiana, a las distintas iglesias, congregaciones, denominaciones, que van a irse ramificando ciertas situaciones. Algunos simplemente van a abrir este espacio de ordenación femenina, van a abrir este espacio de ordenación, ¿no es cierto?, a las mujeres, al ministerio, al liderazgo cristiano, a la predicación, me refiero a la predicación en el culto, ¿no es cierto?, público, a la ordenación, a la mujer al pastorado a la participación, ¿no es cierto?, en el tema del liderazgo, pero otras iglesias van a ir avanzando cada vez más y acorde a estas ideologías, ¿no es cierto?, a estas filosofías, van a ir tomando más plano, tomando más lugar, donde van a llegar, ¿no es cierto?, luego a la ordenación de lesbianas, a la celebración del matrimonio homosexual, etcétera, 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 van a seguir avanzando. Va a ser esto una primera entrada. Y esto es lo que lamentablemente muchos cristianos no entienden. Algunos dicen, no, olvídate, o sea, nosotros no por ningún motivo vamos a permitir que en nuestra iglesia una mujer se case con otra mujer. No, olvídate, eso es impensable. Pero lamentablemente, al no tener un análisis juicioso de la historia y de cómo estos movimientos, estas situaciones ingresan a la iglesia, no se dan cuenta que, claro, probablemente no va a pasar eso, no va a haber una mujer lesbiana que se case en la iglesia o que sea pastora de esa iglesia. Pero no se dan cuenta que este tema de la ordenación femenina fue en algún momento el primer paso de estos movimientos para infiltrarse en la iglesia. Fue la puerta de entrada de estos movimientos para infiltrarse en la iglesia. Con un discurso de igualdad, de derechos, de significación, ¿no es cierto?, de reconocimiento, ¿ya? Pero que tenían en su agenda planes mucho más profundos que simplemente la ordenación femenina. Vamos ahora a analizar los primeros argumentos, ¿no es cierto?, en pro de esta irrupción del feminismo. ¿Cómo, ¿no es cierto?, estas ideas empezaron a reinterpretar de alguna manera algunos entendimientos teológicos, bíblicos e incluso hermenéuticos, que habían sido aceptados históricamente por la iglesia y que están siendo cuestionados ahora por este movimiento, por esta teología feminista. Eh, Ellos van a decir que la iglesia históricamente fue sexista. La iglesia históricamente fue sexista, por lo tanto lo que nos queda ahora es una reinterpretación, un reentendimiento, como decía el Consejo Mundial de Iglesia, una relectura, una reinterpretación de las ordenanzas, de las tradiciones y de las leyes eclesiásticas. Las feministas cristianas, entonces, juntamente con las feministas no cristianas, van a comenzar a empujar una revisión del cristianismo, una revisión. Y evidentemente van a establecer algunos argumentos. Por ejemplo, uno de los argumentos que establecieron, los padres de la iglesia fueron influenciados por un patriarcalismo, ¿ya? Sus pensamientos, sus estructuras fueron influenciadas por el patriarcado. Clemente de Alejandría, Orígenes, Tomás de Aquino, Agustín, ¿no es cierto?, Crisóstomo, incluso Lutero, Calvino y otros teólogos y líderes de la iglesia fueron influenciados por el patriarcado. No hay ningún otro punto de vista para poder entender a las conclusiones que llegaron. Ellos, desde su punto de vista, decían, estos líderes de la iglesia reafirmaron esta inferioridad de la mujer, ¿no es cierto?, a través de la historia, prohibieron la ordenación femenina, por lo tanto cometieron estos errores porque estaban influenciados por el patriarcado. Estos fueron parte, ¿verdad?, de quienes no contribuyeron a la solución del problema, sino que fueron los causantes de alguna forma del problema. Y esta situación tiene que ver porque justamente todos estos líderes, estos padres de la iglesia antigua, estos héroes de la fe,
estaban influenciados por el patriarcado. Vivían bajo una cultura patriarcal y por lo tanto reprodujeron estas estructuras de dominación, estas estructuras de sometimiento y de aplastamiento a la mujer respecto a sus derechos. Ellos van a decir también, la Biblia afirma de manera rotunda y clara la igualdad de los sexos. Los feministas afirman que la Biblia, ¿no es cierto?, apoya la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y quienes no tengan esta visión de igualdad completa, total, en roles, son personas que están ajenos al entendimiento bíblico, no han entendido la Biblia. Ellos, ¿no es cierto?, establecen de que las ideas que se dicen bíblicas y que ponen a la mujer en una situación distinta a la del hombre, en realidad son ideas de una mala interpretación bíblica, una interpretación equivocada del texto bíblico. Dios no puso en ningún momento a la mujer bajo la sujeción del hombre. Eso es una interpretación humana, equivocada, errónea. Los teólogos, ¿no es cierto?, son quienes, hombres patriarcales, quienes han dado, ¿no es cierto?, apoyo a esta estructura de opresión. Por lo tanto, ellos han torcido las escrituras para sus propios intereses patriarcales. Eso es lo que van a establecer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia es una enseñanza o tiene una enseñanza sobre la igualdad de los sexos. Y evidentemente, desde siempre, van a decir estas mujeres, la mujer tuvo el espacio y la posición dada por Dios del ministerio, del liderazgo. Y evidentemente, todo lo que a partir del texto bíblico aparece como la denegación o la negación de este derecho es justamente es el subproducto de la manipulación del texto bíblico, porque la Biblia siempre establece la igualdad entre los sexos. Ellas van a defender obviamente esta idea muy, muy directa, muy concisa, de que no hay diferencia entre hombre y mujer. La tesis principal, ¿no es cierto?, establecida a partir de los años 60 es que no hay diferencia. Esa del feminismo secular, ¿no es cierto?, el feminismo no cristiano, no bíblico, es que no hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia respecto a las emociones, respecto a la psique, respecto al intelecto. No hay demostración válida desde su punto de vista que exista alguna diferencia entre el hombre y la mujer. Cualquier diferencia que podamos ver entre el hombre y la mujer tiene que ver con el resultado de un acondicionamiento cultural, tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones culturales, de estructuras sociales y bajo ningún punto de vista por una cuestión biológica. No son factores biológicos los que determinan la diferencia entre hombres y mujeres, sino que es una cuestión cultural. Por lo tanto, considerando esta igualdad de sexos, las feministas cristianas demandan que la mujer sea colocada en pleno derecho para participar de las distintas tareas, roles que existen en la iglesia, y no solamente en el hogar, ¿no es cierto?, sino que también ocupar espacios de liderazgo en la iglesia con total igualdad con el hombre. Y evidentemente el primer paso es la ordenación de mujeres. La ordenación de mujeres para oficios eclesiásticos, situación que era inexistente en la historia de la iglesia. La ordenación de mujeres, entonces, lamentablemente, amados hermanos, y acá tenemos que ser muy, lamentablemente para los que creen esto, requiere una base que es una nueva teología, una teología distinta, una visión distinta a la visión que nosotros tenemos de Dios, de la Biblia, del culto, del mundo. La teología, para dar espacio al ordenamiento femenino, tendría que redefinirse, ¿no es cierto?, desde un punto de vista feminista. Y este fue el siguiente paso, ¿verdad? Este fue el siguiente paso. Cuando Pablo argumenta sobre la negativa de él para que la mujer tenga espacios de liderazgo ordenado dentro de la iglesia y en términos más concretos ejerza autoridad en la iglesia, muchos dicen, no, es que lo que pasa es que Pablo utiliza un argumento cultural, no, lo que pasa es que en ese tiempo los griegos, los romanos, los judíos, pero si usted, no vamos a entrar aquí, ¿no es cierto?, a un análisis más detallado del texto bíblico, pero si usted se da cuenta, Pablo en ningún momento utiliza un argumento cultural para establecer la prohibición de que la mujer ejerza liderazgo y más que liderazgo, autoridad en la iglesia. Pablo apunta a un argumento teológico, hace referencia a la caída, hace referencia a Adán y a Eva.
no hace referencia a la cultura griega, a la cultura romana, a la cultura latina, a la cultura judía, no hace referencia a un aspecto teológico. Por lo tanto, si nosotros queremos dar este espacio, si las personas, la iglesia, quieren dar este paso, evidentemente lo tienen que dar a partir de un nuevo sistema teológico, de un nuevo entendimiento de Dios, de un nuevo entendimiento de la Biblia, del culto y del mundo en general, del orden en general. Y este es el paso que algunos dieron, ¿no es cierto? No es simplemente decir, sí, ya aceptamos que haya pastoras porque aquí, porque allá. No, es que inevitablemente lleva a un entendimiento distorsionado y en otros casos a un entendimiento completamente nuevo, distinto de lo que es el entendimiento de Dios, de la Biblia, del culto. Y esto es lo que muchos no entienden, como les decía anteriormente, lamentablemente muchas personas no entienden, no entienden. Ahora vamos a considerar, evidentemente, en esta última parte, los desarrollos más recientes de la teología feminista. ¿Ya? Hicimos, ¿no es cierto?, un análisis histórico del surgimiento del movimiento, estos argumentos, ¿no es cierto?, en consideración a la ordenación de la mujer que son necesarios, ¿verdad?, para dar este paso, ¿verdad?, este primer paso en el movimiento feminista dentro de la iglesia. Y para concluir, vamos a desarrollar o vamos a considerar estos desarrollos recientes de la teología feminista. Como les decía, se necesita una teología nueva, una teología ya no basada en el texto bíblico. Era lo mismo que pasa con la teología de la liberación, lo mismo que pasa con la teología que da espacio, ¿no es cierto?, a la homosexualidad o al homosexualismo dentro de la iglesia, como algo aceptado y como algo reconocido. Es una teología que no parte de un conocimiento de Dios revelado en su palabra, ¿ya? El elemento básico de la teología es Dios ha hablado, y Dios ha hablado a través de su palabra. Sin, esas dos presuposiciones no hay posibilidad de conocimiento teológico. Dios se ha revelado a sí mismo y se ha revelado a través de su palabra escrita. Cuando hablamos de estos movimientos, teología de la liberación, teología gay, teología feminista, estamos hablando de una teología, entre comillas, nueva, porque ya no parte de la palabra del Señor, sino que parte de la experiencia, de la interpretación, de la intuición, del razonamiento humano, que a partir de ese razonamiento establece un desarrollo teológico que toma la Biblia ya no como referencia y como base, sino que lo toma como un elemento de análisis de la realidad. Y ahí se transforma en un movimiento teológico, una teología. Analiza la realidad, analiza la sociedad a partir de una intuición, a partir de un desarrollo, a partir de una idea, de una ideología, y toma, ¿no es cierto?, prestados conceptos bíblicos y hablamos de una teología de la liberación, una teología feminista. Pero es una teología completamente nueva. Y esta teología se va a mover en varias direcciones. Esta teología feminista se va a mover en varias direcciones. Y como les decía, quizás suena un poco tedioso el recalcarlo, pero evidentemente, a la luz de la historia, a la luz del presente, la ordenación femenina es apenas un aspecto en esta agenda mucho más amplia y que tiene consecuencias mucho más radicales. En primer lugar, vamos a tener una reinterpretación de la sexualidad femenina. Se va a rechazar la definición de feminidad y los papeles femeninos impuestos, ¿no es cierto?, por, según ellos, el hombre y la mentalidad patriarcal. Las mujeres van a necesitar una nueva definición, un nuevo punto de vista, un nuevo punto de referencia. Van a llegar, ¿no es cierto?, a la conclusión de que la mejor referencia y el mejor punto de vista es el que la mujer misma puede dar acerca de sí mismo, acerca de su feminidad y acerca de su sexualidad. Esto las va a llevar a un momento, a una etapa, ¿no es cierto?, a un proceso de descubrimiento. La mujer debe descubrirse a sí misma y en relación con otras mujeres, y no ya en relación con los hombres. En la década de los 70, estos movimientos radicales, ¿no es cierto?, se van a ir hacia el lado del lesbianismo y van a estar bien, ¿no es cierto?, bien asociados lo que va a ser el lesbianismo y el movimiento feminista. Y es justamente aquí en donde también el movimiento del lesbianismo ingresa también a la iglesia a través del feminismo. Más radical como un elemento de reinterpretación de la mujer, una reinterpretación de la feminidad de la mujer, de la espiritualidad y como consecuencia también del rol de la mujer. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de esta líder Kate Millett,
quien va a admitir públicamente en la década de los 60, ¿no es cierto?, su condición de lesbiana y que va a escribir un libro, otro libro más, ¿no es cierto?, que se denomina eh, Política Sexual. Y evidentemente, a partir de este libro, ¿verdad? Va a sentar las bases de lo que va a ser la irrupción, ahora ya no solamente del feminismo, sino que también del lesbianismo en la iglesia, a partir de una redefinición de lo que es la sexualidad de la mujer. La sexualidad definida a partir de una relación con un hombre en el marco del matrimonio, que es lo que establece la palabra de Dios, va a ser negada, va a ser renegada, y ahora es la mujer la que tiene que definir libremente su sexualidad, lo que como consecuencia puede perfectamente llevar a un estado de decir, bueno, yo quiero como mujer, quiero estar con otra mujer simplemente. Y, y ahí se define porque soy yo como mujer la que defino mi sexualidad. Evidentemente, esta declaración pública, está hablando de la década del 70, de esta feminista cristiana, va a ser algo muy divulgado, ¿no es cierto? Va a estar en la revista Time de ese año, y esto va a alentar a que en muchos lugares del mundo, sobre todo el mundo occidental, muchas iglesias van a ir incluyendo a estas lesbianas cristianas y no solamente incluyéndolas en la iglesia, sino que posicionándolas para la ordenación, ¿no es cierto? Y evidentemente celebrando matrimonios homosexuales, matrimonios gay, matrimonios entre lesbianas, aceptando, ¿no es cierto?, a homosexuales, a lesbianas en las iglesias, como miembros en plena comunión de las iglesias. Acá hay un tema que evidentemente no es el tema que estamos tratando, no es el tema que estamos abordando, y es el tema de la participación, ¿verdad?, de personas con esta orientación sexual en las iglesias. Y aquí no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que no vamos a permitir la entrada, el ingreso y que no, y que nosotros no estamos para eso, no estamos para esa situación y nos apartamos, nos separamos, no queremos contacto con ellos. No, 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 no es así. Nosotros entendemos, reconocemos que esas conductas son pecaminosas y que si alguien quiere venir a Cristo y quiere arrepentir de sus pecados, tiene, ¿no es cierto?, toda la puerta abierta de la iglesia, y la iglesia, los miembros, los cristianos tienen también todo el llamado y toda la tarea de ir, ¿no es cierto?, y predicar el evangelio. Aquí estamos hablando de organizaciones ya de homosexuales, en este caso de lesbianas, que sin ninguna idea de que lo que están haciendo está mal, es contrario a la palabra del Señor, son incorporadas en la iglesia, aceptando, naturalizando esa condición y además siendo partícipe del liderazgo y del liderazgo ordenado. Eso es lo que estamos describiendo y lo que estamos de alguna manera criticando en este momento. No de que un homosexual puede entrar o no puede entrar a una iglesia, o que hay que predicarle o no hay que predicarle, eso no está bajo discusión, ¿verdad? Eso no está bajo discusión. Interpretación o reinterpretación de la sexualidad femenina, además de reinterpretación del feminismo, ¿no es cierto?, en la Biblia. Sexualidad femenina y también una interpretación feminista de la Biblia. Evidentemente, y acá ya yo al principio le decía, ¿no es cierto?, una cuestión teológica, pero también una cuestión hermenéutica. La escritura, ¿no es cierto?, y la Biblia para estos grupos debe ser interpretada y leída en función de las perspectivas y de las experiencias de los autores y de los lectores. O sea, nosotros también cargamos con significado y con un verdadero significado al texto bíblico cuando lo interpretamos a partir de nuestras propias experiencias de vida. No nos esforzamos por poder entender y saber de manera clara, de manera tajante, ¿no es cierto?, directa, lo que el autor quiso decir en su momento, sino que ahora, además de eso, para la interpretación adecuada, tenemos que incluir lo que nosotros queremos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros evidenciamos y lo que nosotros también queremos a partir de esta lectura. Con este principio de interpretación bíblica, ya no fue como lo de las primeras feministas, que decían que la Biblia es un espacio, ¿no es cierto?, de igualdad y que los teólogos o los intérpretes la transformaron hicieron una lectura equivocada. No, ahora estos grupos van a decir, evidentemente, la Biblia es un libro machista. La Biblia refleja, ¿no es cierto?, el patriarcado dominante en la cultura israelita y en la cultura bíblica. Por lo tanto, la Biblia, como un libro de experiencia religiosa, debe ser como un libro, ¿no es cierto?, escrito por hombres y por mujeres que estaban bajo una estructura de dominación, una estructura cultural,
debe ser interpretado bajo esa lógica, ¿ya? Debe ser evidentemente enfatizado y dejado de lado lo que está en contra del movimiento feminista y enfatizado lo que podría estar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista feminista a favor. Evidentemente, esta Biblia presenta una visión patriarcal de la religión, ¿ya? Eh, Ve a un Dios que no es un Dios que tenga, ¿no es cierto?, un género masculino o un género femenino. Nos muestra, ¿no es cierto?, un Dios masculino, a un Dios que escoge a hombres como profetas, a hombres como sacerdotes, a hombres como reyes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un Dios, o esta lectura o esta interpretación de Dios que hicieron estos autores es una interpretación que está fuertemente influenciada por esta idea patriarcal. Entonces, lo que hay que hacer, dicen estas feministas, es una reinterpretación radical de la Biblia. Hay que partir leyendo la Biblia de nuestra propia óptica. Las mujeres son las que tienen que examinar, ¿no es cierto?, estas lecturas y tienen que descartar este punto de vista patriarcal y tienen que impugnar cualquier interpretación y cualquier entendimiento bíblico que, bajo su punto de vista, esté distorsionada por el machismo, por ese machismo que dio origen a la Biblia. Por lo tanto, hay que hacer una relectura antipatriarcal. La interpretación tradicional de la Biblia, dicen estas feministas, siempre fue masculina. Siempre lo masculino es entendido como lo universal. Por lo tanto, eso incomoda a la lectura bíblica. Eso no hace posible una lectura, ¿no es cierto?, con igualdad de género. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos que seguir leyendo la Biblia en masculino. Hay que buscar versiones bíblicas donde el elemento masculino sea quitado del lenguaje, donde aparecen, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer estas versiones llamadas el lenguaje inclusivo. Ya no se quiere referir a Dios como Padre, ya no quieren llamar a Jesús como el niño de Dios, ¿ya? Eh, Porque evidentemente es una visión, una lectura equivocada, una lectura patriarcal de la Biblia, y esa lectura es la que hay que reinterpretar y es la que hay que hacer. Existen ya, aunque usted no lo crea, muchas Biblias con lenguaje inclusivo. Incluso antes de que el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?, el les, el todes, se pusiera de moda hace un par de años, hace mucho tiempo antes, ya hay versiones de la Biblia, ya, que suavizaron las referencias, ¿no es cierto?, a masculino para que estos movimientos feministas no se sintieran pasados a llevar respecto a la utilización del lenguaje. Así como hay estas personas que dicen, no, hay que reinterpretar la Biblia, otros dicen, no, no es cierto, la Biblia hay que no solamente reinterpretarla, sino que impugnar lo que es machista. Hay otras feministas cristianas más radicales que declaran que la Biblia no es confiable y que son las historias de las mujeres de hoy, son las experiencias de las mujeres de hoy, las experiencias espirituales de las mujeres de hoy, las que debiesen ser agregadas al canon de la Biblia. Evidentemente, no hay mayor análisis que hacer a esa perspectiva, a ese punto de vista. Evidentemente, una reinterpretación de la feminidad, una reinterpretación de la Biblia, lleva también como consecuencia, ¿no es cierto?, una reinterpretación del cristianismo. El cristianismo es el resultado o el cristianismo tradicional es el resultado de una lectura, de una interpretación, de una experiencia de vida machista, patriarcal, opresora. Por lo tanto, hay que hacer ahora una nueva lectura de la Biblia contra todo lo masculino, contra todo lo patriarcal. Lo femenino tiene que estar puesto ahora en primer lugar, tiene que ser removido, ¿no es cierto?, del cristianismo tradicional para poner a un cristianismo con una óptica femenina, con una óptica feminista. La ordenación de las mujeres en este caso es solamente un pequeño paso en este proyecto, en esta agenda. Y la verdadera religión para estos grupos feministas tiene que vivirse a partir de experiencias de poder y de cooperación entre las mujeres, entre las mujeres. Y evidentemente esto es lo que va a permitir vivir un cristianismo más auténtico, un cristianismo verdadero. Es evidente que esta perspectiva, ¿no es cierto?, desnaturaliza el cristianismo, incorpora elementos del viejo paganismo, la cristianización de algunos ritos de fertilidad, la celebración del ciclo de la naturaleza, estaciones del año, ¿no es cierto?, la fertilidad de la tierra. Esto se empiezan a introducir en algunos de estos cultos cristianos
en donde se desnaturaliza y se pierde por completo, amados hermanos, la perspectiva bíblica de lo que debería ser el cristianismo. Este cristianismo feminista entiende que la mujer es más apta que el hombre para establecer y para conducir la religión, y que el hombre es un guerrero que mata, que quita la vida, la mujer en contra, ¿no es cierto?, de eso es quien genera la vida, es quien debe conducir, ¿no es cierto?, la religión y debe también conducir la liturgia. Vuelvo a reiterar, aquí estamos hablando de que eh, hay una desnaturalización del cristianismo, o sea, no estamos diciendo aquí nosotros que quienes iglesias que ordenan mujeres es igual a esto, no, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo eso, no es nuestro entendimiento, no es nuestra visión de la realidad o de la situación, sino que es lo que llevar al extremo estas conclusiones, estas premisas, estas visiones respecto a Dios, a la Biblia, al cristianismo, ha conducido a algunos y a algunas personas, a algunos grupos a caer en estos extremos que son obviamente aberrantes y no bíblicos, no cristianos. Y por último, una reinterpretación de Dios. Este es el paso más radical que han dado estas feministas y es evidentemente una consecuencia lógica, una consecuencia muy extrema, pero una consecuencia lógica. Y es la relectura acerca de Dios. En el año 1998 en Estados Unidos se van a reunir más de 800 feministas, entre ellas lesbianas, obviamente también heterosexuales, y de distintos países del mundo para un congreso llamado Reimaginando a Dios, Reimaginando a Dios. Y van a llegar a conclusiones, amados hermanas, que son realmente, ya no hablamos de errores, acá hablamos de aberraciones, hablamos de herejías, hablamos de algo completamente distinto al cristianismo, nada que ver con el cristianismo. ¿Cuáles son esas conclusiones? El verdadero Dios de Israel en realidad era una diosa llamada Sofía. Los autores masculinos, hombres, transformaron a esta diosa Sofía en un dios masculino llamado Yahvé, que era un dios de guerra. Y Jesucristo no era Dios, sino la encarnación de Sofía, quien es la personificación de la sabiduría femenina. Evidentemente, amados hermanos, esto es algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la verdadera fe, nada que ver con lo que la Biblia enseña respecto a la verdad, a la religión y al rol que las mujeres tienen dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Y de verdad que quizás aparece, ¿no es cierto?, la necesidad de explayarse más sobre estos temas y de tomar, ¿no es cierto?, con mayor agudeza y con mayor profundidad ciertos elementos, pero lamentablemente el contexto, ¿no es cierto?, el tiempo que disponemos para esto es mucho más breve de lo que deseamos, pero sin lugar a dudas hay ciertos temas, ciertos aspectos que vamos a tener que en otro momento, ¿no es cierto?, tocar y profundizar, pero, pero este movimiento, este feminismo, no es que simplemente llegó y se fue, no es que simplemente estuvo y desapareció, sino que lamentablemente se abrió paso en algunas iglesias, fundamentalmente a partir de lo que ellos mismos establecen en la década del 60 con el ordenamiento femenino, ¿verdad? Y en otros lugares que no son quizás los que nosotros conocemos o no son las iglesias que nosotros conocemos que en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestras familias ordenan mujeres, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el caso de esas iglesias, pero en otros lugares sí llegaron a estas consecuencias lógicas, sí llegaron a estas consecuencias que, en el caso de esta última consecuencia, y de hablar de una reinterpretación de Dios, de reimaginando a Dios, y ya Dios no es Dios el Padre, y que es Yahvé, ¿no es cierto?, un hombre guerrero, sino que es Dios, es Sofía, una mujer, evidentemente se aleja por completo de lo que es el cristianismo bíblico. Es una perversión completa y total. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, Dios tenga misericordia de nuestra iglesia y de nuestras iglesias, de la iglesia de Cristo, y nos ayude a reformar nuestras iglesias, que nos ayude
a mantener un entendimiento correcto, adecuado sobre estos temas y no podamos ir, ¿no es cierto?, a estas posiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amados hermanos, bueno, ha pasado ya el tiempo destinado para este estudio. Vamos a concluir esta serie y ya estaremos nosotros comenzando una nueva serie, pero quiero agradecer a Dios por sus vidas, quiero agradecer a Dios por este espacio que tenemos a través de esta tecnología, ¿verdad? A todos los hermanos que también de otras congregaciones, en algún momento, algunos conectados en vivo, otros durante la semana, pueden revisar estos videos. Bendecimos, ¿no es cierto? Agradecemos a Dios por sus vidas y rogamos siempre que Dios pueda bendecir y pueda traer edificación a su iglesia a través de estos estudios. No lo hemos repetido desde el principio, ¿no es cierto? No fueron unos estudios exhaustivos, ¿no es cierto?, llenos de información, agotando las temáticas, no, todo lo contrario, son un bosquejo general de distintos tópicos que son relevantes en la historia de la iglesia. Damos entonces por terminado esta lección y juntamente con esta lección también esta serie de estudio bíblico, este breve panorama de la historia de la iglesia. Dios les bendiga, le quiero invitar a que podamos orar por un momento y que roguemos, ¿no es cierto?, agradezcamos a Dios por esta serie y pidamos también que Él pueda bendecir nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este estudio del día de hoy, porque hemos podido reflexionar, Señor, hemos podido escuchar esta enseñanza tan relevante, Señor, tan importante y tan actual, Señor. Queremos pedir tu misericordia hacia nuestras vidas, queremos pedir tu guía, Señor, tu protección, queremos pedir tu dirección, Señor, para poder reflexionar y quizás ahondar en algún momento en estos temas de manera personal, de manera grupal. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento más acabado también de la realidad, Señor, para poder confrontarla con tu palabra, con tu verdad. Señor, rogamos tu misericordia hacia nuestras vidas. Hemos terminado esta lección y juntamente con esta lección también esta serie, Señor. Te damos gracias por todo el tiempo, por todas las horas que hemos estado frente a esta transmisión, Señor. Quiero rogarte que bendigas a mis hermanos de la Iglesia de la Gracia, que bendigas a quienes pueden ver estos videos, Señor, y pertenecen a otras congregaciones de otros lugares y que puedan ser de edificación, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos y decimos, Señor, una vez más que eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos por finalizado entonces esta serie y nos estamos reencontrando prontamente con una nueva serie de enseñanzas. Adiós.